Bienvenidos a Anteño TV, a su segmento Pasión por el Deporte. Hoy tenemos un invitado especial, un deportista carta cabal, un biciclosista, una persona que ha hecho deporte y actualmente hoy es un asambleísta de la República. Nos acompaña el licenciado Sebastián Palacios. Sebastián, bienvenido a Anteño TV desde la provincia de Imbabura. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Alexander. Un abrazo a todas las personas que nos miran. Encantado de estar en este espacio con ustedes. Un tema que vamos a tocar con Sebastián para que la gente tenga conocimientos, la reforma a la Ley de Educación Física, Deportes y Recreación. Sebastián, ¿por qué es importante reformar esta ley? Ahora, es fundamental no solo reformar la ley, sino plantear una nueva ley completamente distinta, porque el deporte y los deportistas necesitan una ley que transforme su realidad, una ley que permita que los recursos, el dinero, llegue a los deportistas, una ley que haga que el deporte se despolitice, está muy politizada la dirigencia deportiva, una ley que logre que los deportistas tengan el apoyo no solo en el alto rendimiento, sino también desde el nivel formativo, una ley que impulse y que desarrolle nuevamente los campeonatos interescolares, intercolegiales, donde está el semillero, donde están nuestros futuros talentos, una ley que impulse el deporte universitario, que hoy en día, ustedes saben esa frase de las universidades son el cementerio de los deportistas, eso hay que cambiarlo por completo. Una ley que genere inclusión para las personas con discapacidad, que hoy en día están en una isla aparte cuando deberían jugar todos o deberíamos jugar todos en la misma cancha. Y en definitiva, una ley que les brinde esas oportunidades, esos derechos que se merecen los deportistas ecuatorianos y que han sido de alguna manera perjudicados en su carrera. Yo lo fui en mi momento cuando yo fui deportista y ya siendo asambleísta he conversado con muchísimos deportistas que exigen, que piden y que anhelan una nueva ley del deporte. Sebastián, un tema se viene. Hace pocos días, por tus buenos oficios, para que conozcan a las personas, gracias a Sebastián, se logró que el Ministerio de Finanzas transfiera la parte a las federaciones deportivas provinciales. Soy miembro de la Federación Deportiva de Imbabura, representante de los entrenadores. Se les pagó hasta el mes de mayo, se ha logrado esto. Bueno, a las ligas cantonales todavía se está debiendo. ¿Cómo se va a sostener este tema económico? Unos dicen que sí se puede hacer a través de volver al tema del 5%, otros buscando otra forma de financiamiento para el deporte. Yo creo que ahí hay dos cosas que podemos hacer, Alexander. Primero, sí, efectivamente hemos estado haciendo todas las presiones y gestiones necesarias para que el dinero que debe ser transferido, que ya estuvo en el POA, en la planificación, llegue a las distintas federaciones, clubes y organizaciones deportivas en general. Pero hay dos cosas que hacer. Lo primero es, a través de la ley del deporte, asegurarnos que haya una asignación justa y transparente de los recursos. Porque ¿qué es lo que pasa ahorita, Alexander? Y tú lo debes saber. Muchas federaciones no tienen idea cuáles son los parámetros de asignación que utiliza la Secretaría del Deporte para entregar los recursos. Es decir, si la federación tiene muchos deportistas o pocos deportistas, si es que la federación tiene deportistas que han ganado medallas o no, o si es que la federación tiene recursos y escenarios de los que puede obtener recursos o no los tiene. Es decir, yo ahorita estoy dando ejemplos de cómo podría asignar los recursos, pero eso no está claro, no es transparente. Entonces, hay que tener transparencia a través de la ley del deporte. Lo segundo, y de la mano con la transparencia, asegurarnos que las organizaciones deportivas utilicen bien los recursos, sean eficientes, se optimice el uso de los recursos, más aún en épocas tan difíciles como las que vivimos y las que vamos a vivir. Sabemos que estamos entrando en una crisis económica después de la crisis sanitaria y que va a obligar a que las federaciones sean más conscientes con el uso de los recursos. A mí me preocupa muchísimo, Alexander, que muchas organizaciones deportivas hoy en día utilizan cerca del 80-85% de sus recursos para gastos administrativos, para pago de sueldos, para arriendos, pago de luz, agua, teléfono, internet. Y solo el 10 o el 15% llega realmente a los deportistas. Entonces, esto hay que darle completamente la vuelta y creo que a través del deporte se lo puede hacer. A su vez, que haya
control y que hayan auditorías, que haya rendiciones de cuentas, para que haya absoluta transparencia de cómo se utilizan estos recursos y que los deportistas lo sepan. Te cuento, Alexander, a mí me contactan a diario deportistas que me dicen, oiga, Sebastián, yo no sé, mi federación, en qué está usando los recursos, si es que a mí como deportista no me ha llegado ni un centavo. Entonces, creo que debe haber ahí una conexión entre cómo se utilizan los recursos y que los deportistas sepan exactamente esa información. Por un lado, eso, que podemos hacer a través de la ley. Y solo acabo esto para que tú me puedas comentar, pero el otro tema que hay que hacer es ver cómo se obtienen más recursos para el deporte. Hablar del 5% ahorita viene a ser una fantasía. Esto del porcentaje de las llamadas telefónicas que hubo hace varios años, viene a ser ahorita una, digamos, una fantasía y algo que no se lo puede hacer realidad rápido. Sí hay una forma de hacerlo, ya les voy a explicar, pero quien diga, tenemos que volver al impuesto de las llamadas telefónicas y mañana eso tiene que volver al país, está mintiendo porque no hay forma de hacerlo, porque esto se lo prohibió y se lo bloqueó completamente a través de la Constitución. El año 2018, en la nueva Constitución de Montecristi, prohibieron las preasignaciones presupuestarias con la excepción del sector salud y educación. Todo lo demás está prohibido de hacer preasignaciones y eso, el impuesto a las llamadas telefónicas, era una preasignación presupuestaria. Por lo tanto, tendríamos que cambiar la Constitución, hacer una enmienda, una reforma constitucional que llevaría tiempo, mínimo un año para que esto se pueda dar. Entonces, ¿cómo lograr que hayan más recursos? Desde mi punto de vista es regresando a ver a la empresa privada, al apoyo de ese aliado que tiene que ser la empresa privada, más aún tomando en cuenta que cada año los recursos que se entregan desde el sector público al deporte son menores. Esto es indignante, es incomprensible, porque deberían ser cada año mayores si es que habría una conciencia de cómo el deporte afecta positivamente en el desarrollo de las personas. Pero bueno, esa ha sido la realidad. Cada año es menor. Ahora con la pandemia, seguramente el próximo año los recursos que entregan a la Secretaría del Deporte serán incluso menores. Entonces, necesitamos ver a ese aliado, a la empresa privada, y ver en ellos esa esperanza de obtener más recursos que ya no vengan del sector público, que ya no sean recursos públicos, sino recursos privados. Y para eso hicimos una propuesta, Alexander, en diciembre del año pasado, para que haya un incentivo para que las empresas puedan aportar con esos recursos. Logramos aprobar el incentivo de la doble deducibilidad del impuesto a la renta para las empresas que auspicien a deportistas, programas y proyectos deportivos. Esto se aprobó, logramos el apoyo de la mayoría de los asambleístas y estábamos a la espera del reglamento. El reglamento acaba de salir hace 2 días desde el SDI, desde la Presidencia de la República. Esa es una buena noticia. Y lo único que nos queda es que la Secretaría del Deporte defina el proceso de calificación, cómo se deben calificar los deportistas, programas y proyectos, qué requisitos deben presentar, etcétera. Y con eso ya estaría aplicable la norma para que desde el año que viene, todas las empresas que inviertan en auspicios a deportistas, vamos a poner un ejemplo, auspician a un deportista con $10,000, al final del año van a poder deducir de ese dinero del impuesto a la renta en el doble del valor. Si hablamos de los mismos 10,000, estarían deduciendo $20,000. Esto es un gran incentivo que hará que más empresas le apuesten al deporte. Esa es la pregunta que quería llegar, porque estoy en el Centro Industrial de la Moda, en Atuntaqui, y hay bastantes empresas que me han preguntado si ya se daba. Como conocíamos, se dio hace 2 días, obviamente lo que tú dices iba a ser un incentivo. Otra que te dejo un dato, aquí en Imbabura hay un organismo deportivo que solo jóvenes y gente que nos está escuchando, solo en agua, por tener una piscina, una liga deportiva cantonal, ya llega su deuda sobre los $110,000 y su presupuesto durante estos 6-7 meses no ha llegado. Sebastián, y la última para cerrar esto, ¿cómo estamos en tiempos? ¿Cómo va el proceso? Sabemos que se vienen los Olímpicos, ¿alcanzará para reformarse esto? Esa es una muy buena observación que tú haces. Esa es la realidad, lamentablemente, de muchas asociaciones, federaciones, ligas, incluso ligas barriales y cantonales, que tienen deudas por años del pago de luz y agua. Y yo tengo una propuesta alrededor de esto y la hemos planteado dentro de la Comisión de Salud para que conste en la nueva ley del deporte. Ojalá tenga el apoyo de la mayoría de asambleístas. Y es que podamos, primero, condonar esas deudas que existen en las organizaciones deportivas, porque las organizaciones deportivas no es que utilizan agua y luz para su propio beneficio, la están utilizando para el desarrollo, el fomento, la masificación
del deporte. Y acordémonos que el deporte es algo positivo para la población, para la sociedad. Entonces, con esa lógica, que se pueda condonar estas deudas que existen, y una vez que lleguemos y empecemos de nuevo en cero, se establezcan algunos métodos especiales en el cobro de la luz, del agua, de los servicios básicos para las organizaciones deportivas. Este es un planteamiento que hemos hecho, ha tenido apoyo obviamente de las organizaciones deportivas como tal, especialmente de las ligas barriales que también están muy pendientes de esta nueva ley del deporte y creo que hará mucho bien a la organización que tú nos mencionas y obviamente a todas las que tienen este problema. En cuestión de tiempos, yo debo decir que nos habíamos planteado un cronograma con la Comisión de Salud que hasta el mes de julio, a finales de julio, debíamos tener ya un informe para primer debate. Estamos atrasados en ese cronograma y eso obedece a que la Comisión de Salud ha cogido un montón de responsabilidades, entre esas la investigación de todo este tema de los carnets de discapacidad y demás. Entonces tú te imaginarás que hay mucho trabajo ahí. Pero seguimos, quienes amamos el deporte, quienes hemos sido deportistas, creemos en el deporte como una herramienta de desarrollo, seguimos presionando para que lo antes posible podamos tener un informe para primer debate. ¿Qué significa un informe para primer debate? Es un texto ya oficial, es un texto formal, que te enviaremos a ti, Alexander, les enviaremos a todas las organizaciones deportivas, colgaremos en la página web para que todos los deportistas y la gente lo vea y pueda hacer las observaciones y dé las opiniones del caso. Este texto para primer debate pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para que los 137 asambleístas, nutridos de las opiniones de deportistas y de ciudadanía en general, puedan hacer también sus observaciones, presenten sus ideas, y luego vuelve a la Comisión de Salud para recibir a gente en comparecencias dentro de la Comisión de Salud. Quienes quieran ir a la comisión a hablar, a dar alguna opinión, a decir que hay que cambiar tal o cual cosa de ese texto base, lo podamos recibir y podamos escuchar y analizar eso. Después deberá pasar un tiempo, algunos meses, para que trabajemos en el informe para segundo debate. Este es el procedimiento parlamentario que a veces termina siendo burocrático y lento, pero así es como está plasmado dentro de la ley y hay que respetarlo. Trabajaremos en el informe para segundo debate y ese informe para segundo debate vuelve al Pleno de la Asamblea Nacional, ahí sí ya para una votación. Esperamos y realmente, Alexander, nos hemos planteado la meta que este año, hacia finales del año, podamos llegar ya a ese segundo debate y podamos votar. Hay una buena noticia ahí y es que el presidente de la Asamblea se ha puesto como uno de los proyectos prioritarios a tratarse este año justamente la nueva ley del deporte. Y esto obedece a la importancia que ha tomado el deporte y la actividad física en esta época de pandemia. Tú sabes que necesitamos estar fuertes, necesitamos estar sanos con las defensas altas y la mejor forma de hacerlo es haciendo ejercicio, manteniéndonos activos. Entonces, esta no es una ley que solamente va para los deportistas que buscan una medalla olímpica, esta es una ley que lo que busca es que más gente haga ejercicio, que más gente haga deporte, que los municipios, las parroquias rurales, que las prefecturas asuman la responsabilidad que tienen de hacer más parques, de hacer más ciclovías, de generar la infraestructura necesaria para que más gente justamente haga ejercicio, haga actividad física. Lo mismo en escuelas, en colegios, en fin. La idea es tener esta ley al ser ya prioritaria y al haberse declarado como tal dentro de la Asamblea este año, mi querido Alexander, así que seguiremos trabajando para eso y obviamente con el apoyo de todos los deportistas que están por detrás de la construcción de esta ley, porque viene de ellos muchos de los planteamientos, yo creo que lo lograremos. Así que vamos con ganas y buen ánimo y sobre todo actitud positiva, porque hablar del deporte es lindísimo. Yo creo que nos podríamos quedar todo el día conversando aquí, pero de todos modos te agradezco mucho. Sebastián, tus palabras finales y despedida. Gracias por darnos la entrevista, muchas gracias y siempre el canal abierto. No, muchas gracias a ti, Alexander. El canal abierto desde este lado también. Para nosotros es fundamental escuchar. Creo que una ley no se la puede hacer desde un escritorio, se tiene que hacer con los protagonistas del tema que tratemos y si hablamos de deporte hay que hacerlo con deportistas. Y ustedes nos ayudan a maximizar ese mensaje de un lado y del otro, nos ayudan a que nuestras propuestas lleguen, pero también que las ideas de los deportistas lleguen a nosotros. Así que siempre abierto a escuchar. Ahora tenemos este camino, este enlace a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Por favor, contáctenos a través de esos canales
dennos sus ideas, dennos sus propuestas y trabajemos juntos para tener una ley que realmente transforme el deporte ecuatoriano. Yo no voy a estar contento, Alexander, si es que hacemos una ley que cambie solo la forma, que sea muy de exterior. Queremos una ley que realmente llegue al interior, que llegue al núcleo, a esa columna vertebral del deporte ecuatoriano y que lo transforme en serio. Y no voy a descansar hasta lograr eso. Ese es mi compromiso con la Asamblea y sobre todo con los deportistas. Así que vamos ahí, sigamos trabajando duro. Muchísimas gracias nuevamente. Nos quedamos picados con Sebastián, muchos temas podemos tocar con él y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por seguirnos a través de Anteño TV. Un abrazo, gracias. Fuerte abrazo también. Chao, chao.